106.5. Las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 4 de febrero, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Maurice Aibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Hill, nuestra productora, Lea Jiménez, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal, buenos días a todo el equipo, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Toda nuestra solidaridad con la distinguida colega y amiga Edith Feble. Lamentamos mucho el fallecimiento de su padre, don Alfonso Febles Severino. Esto ocurrió ayer, fue sepultado el padre de Edith Feble, así es que toda nuestra solidaridad con Edith por esta triste partida de su padre. Ayer se celebraron las elecciones presidenciales en El Salvador y lo que es el dato más trascendente de esas elecciones es que de cada 100 salvadoreños que fueron a las urnas, de cada 100, 84 salieron a votar contra el gobierno. De cada 100 salvadoreños que se movieron a las urnas, 84 fueron a votar contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, que era es el partido de gobierno en El Salvador con su presidente Sánchez Serén a la cabeza. Serén no era el candidato de el FLMN, sino que era otro el candidato. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, hay un movimiento, un partido nuevo que ha ganado las elecciones y la ha ganado rompiendo el bipartidismo en una primera vuelta. En una primera vuelta siempre estuvo encabezando todas las encuestas. Lo que se decidía ayer era si Nayib Bukele ganaba o no en una primera vuelta, pero cuando ya estaban sobre el 80% del conteo, estaba sobre el 53%. Primera vuelta es en El Salvador, igual que en la República Dominicana, 50+1 de los votos. Es decir que no hay ninguna duda de que Bukele pues ha ganado las elecciones en primera vuelta. En segundo lugar quedó el candidato de Arena, que junto con el Frente Farabundo Martí son los dos partidos que se han disputado la alternabilidad en el poder en El Salvador. Entonces Arena sacó un 31.8% y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 13.8%. El partido de gobierno 13.8%. Varias cosas. Una de ellas es la propia experiencia vivida con Nayib Bukele, porque Bukele no es un tradicional del Frente Farabundo Martí
para Liberación Nacional, pero sí una de las adquisiciones nuevas del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional. Y entonces él fue candidato en un municipio cercano a la ciudad de San Salvador. Él fue alcalde de Cuscatlán. Fue además después alcalde de El Salvador. Era la figura más popular para encabezar la renovación de ese partido, pero los celos, pues lo hicieron irse del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Lo hicieron irse y bueno, él se fue con la gente también. Se fue con la gente, fundó una nueva organización y le ha ganado a los dos partidos tradicionales en una primera ronda. ¿Qué provoca este colapso del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional? Bueno, este colapso se llama, entre otras cosas, Venezuela. Se llama Venezuela ese colapso, entre otras cosas. No hay petróleo regalado para politiquear. No hay petrodólares para campaña. Entonces, eso se refleja en que usted tiene que rascarse con sus propias uñas y a veces resulta que no eran tan populares, no tenían realmente tanto arraigo, sino que coyunturalmente fueron favorecidos. Y eso ahora, sin nadie regalando petróleo en Venezuela o mandando maletines de petrodólares, de dólares para campaña, la situación se pone más difícil para los aliados del chavismo. Entonces, bueno, eso ocurrió en el día de ayer en las elecciones presidenciales en El Salvador. Nayib Bukele de Ghana, de la Gran Alianza por la Unidad, ha sido el candidato que ha ganado las elecciones presidenciales en la primera vuelta. Quiero referirme a la experiencia vivida con esta denuncia que hicieron o que hizo el sector del expresidente Fernández dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Porque es evidente que, tal y como advertimos desde el principio, ahí se exageró la nota y se dijeron cosas que no debieron haberse planteado. Desde el principio, desde luego, usted sabe que no hemos vacilado en condenar cualquier campaña perversa contra el doctor Leonel Fernández y lo que se dio con esta reaparición de Quirino. Pues nuestra posición fue la misma que cuando este señor apareció por primera vez, y fue la misma de que este señor antes de que este señor apareciera, porque no aceptamos ser el instrumento para su aparición pública, al percatarnos de que había un interés en dañar a un líder importante de la República Dominicana. Entonces, eso no está en juego. Pero ¿qué ocurrió cuando apareció el señor Quirino? Cuando apareció el señor Quirino, los voceros del expresidente Fernández entonces ratificaron su denuncia y se refirieron a la aparición de Quirino como la prueba de que había una guerra sucia contra Leonel Fernández, y una guerra sucia auspiciada por sectores del gobierno, auspiciada por sectores de Palacio Nacional, porque así lo establecieron en la nota escrita que distribuyeron en la rueda de prensa del domingo. Es decir, esa no fue una lectura que los medios le dieron, el que ellos estaban involucrando a funcionarios de Palacio, a gente del gobierno en esa campaña sucia. No. Eso no fue una lectura, eso fue expresado textualmente.
Ahora, ¿qué resulta? Que a quien ellos se referían, era al señor Claudio de los Santos, que ellos entienden que este señor Claudio de los Santos estaba detrás o está detrás de esta supuesta campaña sucia. Bueno, yo no tengo elementos tampoco para decir que Claudio esté o que Claudio no esté. Claudio debe hablar sobre ese tema, pero para denunciar que Claudio de los Santos pudiera estar en una campaña contra Leonel Fernández, ¿usted cree que hay que llevar 5 miembros del comité político del PLD a involucrar al gobierno en una campaña sucia contra Leonel Fernández? Entonces, eso era totalmente innecesario. Porque, bueno, sin saber esto, yo dije en el comentario, bueno, señores, puede aparecer alguien que se le ocurra esto, que es una locura. Pero no veo ninguna conexión entre eso que pueda ocurrir y la posibilidad de que el gobierno se meta en una cosa como esta, o que gente que está al lado de Danilo se meta en una cosa como esta. Entonces parece ser que después se percatan de que llevaron el asunto muy lejos. Y ahora resulta que hasta el propio Leonel piensa que el gobierno no está en eso. Entonces por eso es que las cosas hay que medirlas previamente y ver sus alcances, porque es que no hay posibilidad, señores, alguna, no hay posibilidad alguna de que el gobierno, cualquiera que fueran sus planes, tenga una ejecución tan estúpida de esos planes. Porque en última instancia, si usted quisiera neutralizar a la gente que está siguiendo a Leonel Fernández, no puede ser sobre la base de radicalizarlo con ataques a su líder. Es decir, que tiene algo del ABC de la política, sabe que así no va a lograr sus objetivos. Entonces, fíjense cómo se hace la denuncia, pero después, no, espérate, era Claudio de los Santos. Pero hablar de Claudio de los Santos es hablar de gente del gobierno. Es hablar de gente de Palacio. No. Y si tienen esa información, pero eso lo pudo haber dicho un vocero, lo pudo haber denunciado cualquiera, ni siquiera había que tener toda esa parafernalia de una cuestión con 5 miembros del comité político sentados ahí para denunciar que supuestamente había que el gobierno estaba involucrado en una campaña contra Leonel, cuando los datos que ellos tenían no le alcanzaba para sustentar una denuncia de esa magnitud. Entonces, ojalá que también, si hay cualquier precisión, pues ellos saben que no hay problema en hacerla y hacer todas las aclaraciones, de lugar. Varias cosas que lamentar, desear toda la recuperación de la diputada Karen Ricardo y de su familia, sus 2 niños, uno de ellos ya creo que fue dado de alta. Su familia, tanto ella, su esposo, sus niños, están fuera de peligro. Ella hoy sería sometida a una cirugía para una cuestión ahí, una fractura en una muñeca. Lamentar, hacer llegar toda nuestra solidaridad pues a los familiares del cabo del ejército perteneciente al CESTUR, Luis Geraldo Pérez Montero, que murió en este accidente, porque creo que era el conductor del vehículo que colisionó con el vehículo que manejaba el esposo de la diputada Karen Ricardo, que lamentablemente también ahí en la Marginal de las Américas hubo otro accidente y ahí murió un raso de la Policía Nacional, Johanny Armando Santana Rodríguez. Y hubo otro accidente en el que murió el padrastro, la hija y la madre. Fíjense cómo los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte
en la República Dominicana. Entonces, pues esto muy, muy lamentable, como el naufragio en el archipiélago de las Bahamas, en Ábaco, donde en principio habían sido encontrados 16 cadáveres. Estaban en búsqueda porque solo habían localizado 16 cadáveres, entonces no saber si las otras personas se salvaron o no habían sido todavía ubicadas. Eran haitianos que trataban de llegar allí de manera ilegal. Bueno, el fin de semana, el pasado sábado, se conoció la medida de coerción del caso Trémol Payero. Y el caso Trémol Payero evidencia la hipocresía que hay en la República Dominicana con la llamada lucha contra la corrupción. Porque no es la corrupción lo que despierta el interés de la sociedad. Cuando de persecución se trata, lo que despierta el interés de la sociedad es el carácter político y mediático que tengan los expedientes. Porque el expediente Trémol Payero es un expediente que duplica en su magnitud al expediente Odebrecht. Lo duplica. Pero el expediente Trémol Payero, usted sale a preguntar por ahí y a la gente le importa muy poco ese expediente Trémol Payero. Hasta los que andan detrás de la corrupción le importa poco el expediente Trémol Payero. Tal vez esto tenga que ver con que el expediente no tenía esa connotación, pues mediática que tiene pues el expediente Odebrecht. A propósito, hubo un mensaje de Twitter del distinguido colega Víctor Bautista sobre ese tema, y en su Twitter Víctor Bautista dice lo siguiente: a ver si entiendo. Imputados en caso Odebrecht, 92 millones de dólares en supuestos sobornos, todos a najayo, allanamientos espectaculares y discurso del procurador con teleprompter. Entonces, caso Trémol, 180 millones de dólares, es decir, el doble de Odebrecht, en presunta evasión, prisión domiciliaria y cero protagonismo del Ministerio Público. Ustedes ven cómo hay manejos muy distintos de las cosas. Entonces, ¿qué pasó con el principal acusado, Ramón Rafael Trémol Payero? No, señor, váyase 3 meses a su casa, su prisión domiciliaria ahí va a ser su casa. Usted no puede salir del país sin autorización del juez. Tiene una garantía económica de 5 millones de pesos. Una garantía económica de 5 millones de pesos, pero que al hombre lo están involucrando en una defraudación de por lo menos 4.000 millones de pesos. Entonces, bueno, una garantía económica de 5 millones de pesos. Y los demás, pues, preséntense de vez en cuando y tienen impedimento de salida. Esto fue conocido por el juez de atención permanente José Alejandro Vargas. Al cuestionar esto, no cuestiono al juez porque probablemente eso que hizo José Alejandro Vargas fue lo que debió hacer el juez del caso Odebrecht. Pero el juez del caso Odebrecht tenía encima una presión de opinión pública, tenía un movimiento movilizado en las calles, y entonces cuando a este señor le llevan una persona que la prueba para llevarla allí fue la falsificación de un depósito que se lo colocaron
en 100 millones de pesos, que convirtieron 1 millón multiplicaron 1 millón de pesos. Entonces, se evidencia claramente en el proceso de presentación de la prueba la falsificación, y el juez es capaz de colocarle medida de coerción a esa persona. ¿Y usted sabe por qué a esa persona se le llevaba allí en base a una falsificación de la prueba? Porque esa persona pues habría cometido el supuesto ilícito hace más de 10 años. Es decir, que en el caso de esa persona, si hubiese tenido alguna responsabilidad, la responsabilidad prescribió. Pero ¿qué pasa? Que la única razón para que no prescribiera es que él se siguiera beneficiando de los recursos que obtuvo a través del ilícito. Entonces, si estamos hablando de que este hombre se está beneficiando de esto, yo no puedo alegar que este hombre, pues, lo que yo puedo alegar es que hubo un préstamo a una cuñada de él de 1 millón y algo. Creo que $30,000, que el señor tenía problemas de salud en esos momentos, etcétera. Yo no puedo alegar eso, porque eso no me da para decir que este hombre está viviendo de eso. Pues entonces hubo que falsificar la prueba. Y se demuestra ahí, pero con toda la cámara del país, con toda la cosa, que ese hombre lo llevaron ahí falsificándole una prueba. Óyeme, y el juez le impuso una medida de coerción a ese señor. Entonces, yo no estoy refiriéndolo de esto para decir que actuó mal José Alejandro Vargas, no. José Alejandro Vargas le dijo muy bien al presidente Medina, cuando estaba siendo evaluado, le dijo al presidente Medina y a los funcionarios que estaban ahí, ojalá que si algún día ustedes tuvieran que conocer, se le conociera alguna acusación, que el que estuviera al frente fuera un juez como yo. Es decir, que no se va a llevar de presiones, que no se va a llevar de una serie de cosas. Entonces, no es que yo estoy diciendo, no, que este hombre debió coger toda esta gente, meterla presa, darle 1 año. No, tal vez lo que no procediera lo otro. Pero sí quiero resaltar lo hipócrita que es la sociedad. Supuestamente me importa el robo de $92 millones. Ahora no me importa el robo de $180 millones. Porque es que a nadie le ha importado eso. Es un caso más, eso es un casito de los tantos que se dirimen a diario. Y eso sí que es muy, muy lamentable. Entonces, vamos a ver qué ha pasado, más o menos a resumir lo que ha pasado después que, por mandato de la Asamblea Nacional, pues Juan Guaidó ha sido proclamado como presidente encargado de Venezuela, que ya pues en todos los medios del mundo se hace la referencia a él como presidente interino de Venezuela. Entonces, en principio sabemos de el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Canadá, creo que de Australia, 2 o 3 países que inmediato apoyaron. Después fue el reconocimiento del Grupo de Lima, con la excepción de México. Después se produjo la reunión de la OEA y 16 países, entre ellos la República Dominicana, pues reconocieron a Juan Guaidó como el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Eso fue más o menos en los primeros días. ¿Qué ha pasado después de eso? Bueno,
hay otros movimientos. Se dio la reunión del Consejo de la Internacional Socialista en la República Dominicana. La Internacional Socialista reconoció a Juan Guaidó como el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Después también vino el reconocimiento del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. Anoche concluyó el plazo, el emplazamiento que había dado España y que fue respaldado por España, Reino Unido, Francia y Alemania. Y hoy, entonces, tanto España como Francia reconocen a Juan Guaidó como el presidente encargado de la República Bolivariana. Lo que ocurrió el fin de semana, lo que ocurrió el sábado fue apoteósico. El nivel de las movilizaciones en Venezuela y en todas las ciudades donde está presente la diáspora venezolana fue sencillamente arrollador. Hay una expresión clara de la voluntad de un pueblo que quiere el fin de la usurpación, que quiere un gobierno de transición y elecciones libres. Eso no se logra de la noche a la mañana, ni nadie dijo que eso iba a ser fácil. Lo importante es que desde que se entró en esta fase a partir del día 23 de enero, lo que ha ocurrido con Guaidó, todo ha sido de fortalecimiento. Ya a nivel interno empieza ya el quiebre. Ya hubo un pronunciamiento de un general de aviación de reconocimiento a Guaidó, un pronunciamiento del embajador de Venezuela en Irak de reconocimiento a Guaidó, de la cónsul de Venezuela en Miami, por igual, y esta semana vendrán otras cosas, además de reconocimiento de España y de Francia. Esta semana, pues, el desafío consiste en el recibimiento de la ayuda humanitaria, porque esta semana empieza a fluir la ayuda humanitaria que se va a otorgar a través del gobierno del presidente Guaidó. Vamos a ver entonces cuál va a ser la postura de la usurpación frente a la entrada de la ayuda humanitaria. Vamos a ver si Maduro se atreve a ponerle la mano a un saquito de harina de eso que envíe la comunidad internacional, o se atreve a impedir que esa ayuda pues le llegue a la gente. Vamos a ver. Incluso bueno, quería no revelarlo, pero el miércoles salen unos barcos desde Puerto Rico. Y como son de Puerto Rico, van con la bandera americana. Y van con ayuda, con medicina, con una serie de cosas para Venezuela. Vamos a ver si Maduro, que como él es loco, ¿no? Como él es loco, vamos a ver si él le pone la mano o ejerce represión o impide que la ayuda humanitaria le llegue a la gente. Entonces, esta semana está planteado el asunto de la ayuda humanitaria, y bueno, se ha esperado todo el efecto de las medidas que se han adoptado para que este señor y su camarilla se vayan por las buenas. Se ha agotado y se seguirán agotando todos los recursos para eso. El subterfugio de diálogo, eso no. Él incluso
planteó la posibilidad de un diálogo con Donald Trump y Donald Trump rechazó el diálogo con Maduro. Es decir, la única posibilidad de diálogo con Maduro es para saber cómo él se va y cuándo se va. Esa es la única posibilidad, porque lo otro ya fue rechazado y ya fue descartado, y los países que han estado en eso han quedado muy mal, porque en el caso de Uruguay, la está pasando muy mal Tabaré Vázquez en su propio país con las cosas que le están saliendo que no le habían salido, porque ahora resulta que por la denuncia que hizo el ex canciller mexicano Castañeda, demostrando los negocios del hijo del presidente de Uruguay con el régimen chavista, entonces ya ahí se ve que hay una cuestión personal, porque lo de Tabaré Vázquez es lo más contradictorio del mundo. Él condena lo que está haciendo Daniel Ortega. Él repudia la dictadura de Ortega, que no es otra cosa que la misma dictadura chavista. Él repudia la dictadura de Ortega, pero para la dictadura de Maduro, él está buscando supuestamente diálogo, que es un subterfugio. Todo el que está buscando diálogo y neutralidad está con Maduro. Y está apoyando la opresión que está viviendo ese pueblo, porque todo el mundo sabe que Maduro no cree en diálogo, que se ha burlado del diálogo cada vez que ha tenido oportunidad, y que lo único que busca con el diálogo es oxigenarse. Entonces, ahí está. Por otra parte, también López Obrador, pero López Obrador es otra cosa, y es un presidente nuevo, que a López Obrador hay que dejarlo, que él tiene sus propios problemas. Él tiene sus propios problemas, y es otra cosa con su interpretación tan fuera de tiempo histórico de la doctrina Estrada, porque en México, la doctrina Estrada para México no fue excusa para que México repudiara a Mussolini, para que México repudiara el fascismo, para que México después repudiara las dictaduras, para que México acunara gran parte del exilio. Y López Obrador, cuando perdió las elecciones en el 2006, denunció fraude y pidió que la comunidad internacional interviniera en México. Pero una cosa es con guitarra, otra cosa con violín. Lo importante, señores, es que lo de la búsqueda de una salida para el restablecimiento democrático en Venezuela se ha ido fortaleciendo día a día y se seguirá fortaleciendo. Cambio y fuera.